Y es el producto, de alguna manera, de 10 años de trabajo, ¿sí? que vengo realizando junto con, con una tesista, ¿sí? Digamos, becaria, dirigida, que es la coautora, sería María Dolores Rivero. Eh, en principio, el libro, eh, digamos, lleva un título que tal vez es bastante sugerente, ¿no? Que es la pandemia de gripe en la Argentina, leer el pasado para comprender el presente. En realidad, digamos, lo que nosotros hacemos es analizar ese pasado, encontramos puntos de contacto con, digamos, con lo que sería hoy la pandemia que se está sufriendo a nivel mundial, y a partir de eso, bueno, elaboramos una historia, ¿no? Que esa historia después, bueno, el lector tendrá que encontrar esos puntos de contacto con la experiencia que está viviendo. Es decir, no hacemos una comparación, esa es la primera cuestión. No hay una comparación, sino que, bueno, pretendemos que el lector justamente analice el pasado y de alguna manera comprenda el presente, ¿no? Lo que sucedió a nivel mundial está suficientemente estudiado, ¿sí? Ahora, lo que sucedió en la Argentina no lo estudió nadie. El primer artículo que escribí eh, se llamaba La epidemia de gripe española en la Argentina, historia de una pandemia olvidada, ¿no? Es decir, es como que la epidemia vino, entró, dejó una gran cantidad de muertes, una gran cantidad de afectados y se fue, ¿no? Y se fue sola. Y no hubo vacuna, no hubo absolutamente nada, ¿no? Y bueno, y a partir de eso es como que se olvidó, ¿no? Es decir, yo buscando justamente los antecedentes de qué es lo que había escrito sobre la epidemia por esta pandemia, y en realidad en la Argentina nadie la mencionaba. Se la menciona, algunos médicos la mencionan, pero para estudiar otra enfermedad, que ahí, bueno, no aparece tanto en el libro, pero hay una coincidencia entre el pico de mortalidad por tuberculosis y la aparición de la epidemia y la aparición de la pandemia de gripe española, ¿no? Esto quiere decir que en realidad lo que sucedió fue que la gripe española apareció como una enfermedad secundaria de la tuberculosis y generó una alta mortalidad en esos cuerpos ya debilitados como consecuencia de la tuberculosis. Consultándolo con un amigo historiador de Estados Unidos, le digo, mira, voy a empezar a estudiar la gripe española. Él ha trabajado mucho sobre el tema de Buenos Aires, y él me decía, bueno, pero eso no pasó absolutamente nada. Claro, cuando yo empecé a ver la estadística, y la estadística me decía una cosa completamente distinta, ¿no? Es decir, la estadística me decía que sí, que posiblemente en Buenos Aires no había pasado nada. Es decir, la tasa de mortalidad en 1918 es de apenas un 4 por 10.000, y en 1919 es de un 7 por 10.000, ¿sí? Ahora, en Salta, la tasa de mortalidad por gripe española es de 120 por 10.000, es decir, hay la tasa de mortalidad de Buenos Aires fue en 1919, ¿sí? 17 veces más baja que la de la provincia de Salta. La gripe es una enfermedad, si se quiere, democrática o igualitaria, ¿sí? Es decir, ataca tanto a pobres como a ricos. Ahora, eso es en términos de la morbilidad, es decir, de los que se enferman. Ahora, de los que se mueren siempre son justamente los más pobres. Y esto tiene que ver, fundamentalmente, el COVID, digamos, de alguna manera también tiene esta impronta, ¿no? Porque, digamos, tal vez uno lo está sacando, por ejemplo, ahora, ¿no? Los datos los están sacando por edad. Porque, bueno, porque ataca a un grupo etario y, digamos, es mucho más letal el COVID en un grupo etario, ¿sí? Que sería, bueno, el grupo de 70 para arriba. Creo que
Hoy el promedio de muertes es aproximadamente superior a los 70 años. Ahora, también podemos ver casos como, digamos, bastante gente joven que ha muerto, por ejemplo, en los barrios pobres de Buenos Aires, ¿no? Digamos, y esto es un dato. Eh, esto, ¿por qué? Bueno, si ataca, también mata a gente joven, digo, estamos hablando de gente joven, menor de 60 años, eh, pero además porque tiene comorbilidades, y digamos, bueno, aquellos que tienen comorbilidades en muchos casos y que no lo saben también son justamente los pobres, ¿no? Es decir, hay como muchos elementos que están en el medio. Eh, entonces, bueno, digamos, eso es por un lado, ¿no? Es decir, bueno, uno puede encontrar ciertas similitudes, y después hay que ver lo otro, ¿no? Bueno, si ataca a las personas de mayor edad. Bueno, no todas mueren. Bueno, ¿cuáles son los que se mueren? Habría que ver si, digamos, qué es lo que pasa con esas personas mayores de 70 años, cuál es su estatus social, qué condición social tienen, si están desnutridos, si no están desnutridos, si están en un geriátrico que es un geriátrico para ricos o están en un geriátrico que es un geriátrico para pobres. Es decir, hay muchas cuestiones que yo creo que en el medio hoy en día no se están analizando, pero que en algún momento se van a tener que analizar, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que el factor social es como muy importante. Pero después está la otra cuestión que yo de alguna manera vengo insistiendo en el tema de la administración, ¿no? Que, digamos, porque uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó con Buenos Aires? ¿Por qué Buenos Aires tuvo una tasa de mortalidad del 7 por 10.000 y por qué la provincia de Salta tuvo una tasa de 120 por 10.000? ¿Por qué esa diferencia de eh, digamos, 17 veces más en el caso de Salta cuando vivimos en un país, digamos? Y bueno, digamos, por un lado está el tema de la pobreza. Indudablemente las condiciones sanitarias también tienen mucho que ver, es decir, las condiciones sociales y las condiciones sociales sanitarias tienen mucho que ver. Es decir, en 1918-1919 la ciudad de Buenos Aires era una ciudad prácticamente europea, ¿sí? Era Europa en la Argentina, ¿no? Es decir, con cloacas en la mayoría de los barrios, digamos, el menor porcentaje de población analfabeta estaba fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Además, digamos, tenía el 50% de los médicos. Esto no quiere decir que los médicos fuesen los salvadores durante la gripe española, pero sí es un indicador de las condiciones sanitarias de la población en Buenos Aires. El 50% del total de médicos que había en la Argentina vivía en Buenos Aires y atendía en Buenos Aires. Mientras que en Salta no había más de 20, 30 médicos. En Jujuy, por ejemplo, hay testimonios en los cuales la gente moría en la calle, ¿sí? Es decir, bueno, caía y quedaba ahí, algo así como lo que pasó en Ecuador, ¿no? O por ejemplo lo que está pasando hoy en Bolivia. Caía en la calle y bueno, terminaba muriendo, pero porque no había dónde atender, ¿no? Es decir, se organizaban lo que eran los lazaretos, que eran especies de hospitales de campaña, pero además eh, los recursos humanos, los recursos económicos, prácticamente eran mínimos, ¿no? Entonces, bueno, no había forma de atender a la gente. Y el rol del Eh, Estado Nacional Federal en ese sentido, en ese momento, era totalmente sí, distinto claro, ese es el problema, ¿no? Es decir, ¿cómo estaba estructurado el sistema en ese momento? Existía una institución a nivel nacional que se llamaba el Departamento Nacional de Higiene. Ahora, el Departamento Nacional de Higiene no estaba, digamos, pensado para atender a todo el territorio nacional. Atendía los territorios nacionales, que eso es otra cosa. ¿Qué es lo que pasaba en los territorios provincias, en las provincias, ¿no? Esto es en Santa Fe, Córdoba, Salta. Cada uno de esos territorios, cada una de esas provincias tenía un consejo provincial de higiene.
¿sí? Ese Consejo Provincial de Higiene era el que se encargaba en caso de que hubiese alguna epidemia. Ahora, el problema es que cuando se desataba alguna epidemia, el Consejo Provincial de Higiene enviaba un delegado a la capital federal, donde se informaba, ¿sí? Y volvía para decir qué es lo que estaba pasando y demás. A todo esto, cuando se terminaba de hacer todo esto, ya la epidemia se había declarado, había entrado, estaba generando una alta mortalidad, y esto, digamos, para Santa Fe, digamos, para Salta era mucho peor todavía, porque era... Y además, estamos hablando de estados provinciales, que en ese momento eran pobres, ¿no? Es decir, teníamos un Estado Nacional rico, que, digamos, cobraba las aduanas y después repartía y demás, pero estamos hablando de estados provinciales pobres. Y además hay otra cuestión que tiene que ver con la, el- eh, la- que la salud en ese momento pertenecía al ámbito de lo privado, ¿sí? El concepto de salud pública tal y como lo conocemos hoy no existía, ¿sí? Es decir, el concepto, digamos, el Estado aparecía cuando había una epidemia y era un problema sanitario. Ahora la salud, y ese Estado cuando aparecía tampoco era demasiado eficiente, ¿no? No tenía, digamos, los elementos necesarios este, como para poder combatir una enfermedad. Entonces, tenías el problema de lo que sería la administración de la pandemia. A ver, digamos, el sistema de salud, que estaba completamente dislocado, no permitía generar políticas uniformes entre lo que era el gobierno nacional y el gobierno provincial, y los gobiernos provinciales. Sí se pudo hacer, por ejemplo, hoy, con el actual gobierno, ¿sí? Con un Ministerio de Salud. Ese Ministerio de Salud se puso de acuerdo con los diferentes ministerios de salud de las distintas provincias y a su vez el Poder Ejecutivo consensuó y generó políticas destinadas a, digamos, cubrir todo el territorio nacional. No se pueden hacer comparaciones, es bastante difícil, es decir, uno puede ver puntos de contacto, puede ver diferencias y puede ver en todo caso similitudes, pero hacer comparaciones como tal no se puede, porque lógicamente que cada pandemia tiene sus características, se da en un momento determinado de la historia, en una sociedad determinada, con un desarrollo científico, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, bueno, las sociedades del COVID y la sociedad que sufrió la gripe española han sido completamente distintas, ¿no? Yo insisto con una idea que tengo, que es que si uno se pone a pensar, eh, digamos, el tema de la habitualidad de las pandemias o de las epidemias, ¿no? Digo, si uno pensara una persona que tenía en 1919 60 años, ¿sí? Había pasado por fácilmente eh, 3, 4 pandemias y había pasado por tal vez muchísimas epidemias de carácter regional, fiebre amarilla, viruela, sarampión, tifus, peste bubónica, toda una serie de enfermedades que en ese momento circulaban sin ningún tipo de problema por el país. Tenemos 100 años, si uno se pone a ver, 100 años en los cuales pasaron generaciones que no estuvieron habituadas a la aparición de pandemias, no estuvieron habituadas al horror, al temor, al terror que puede generar justamente una pandemia, ¿no? Entonces, de alguna manera, desde 1918, 1919, sabían qué hacer si aparecía la epidemia, cosa que nosotros no sabemos qué hacer, ¿no? Es decir, no es bastante difícil. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, comienzan a aparecer, por ejemplo, las teorías conspirativas, ¿no? Bueno, esto fue creado por Bill Gates para dominar el mundo, que está implicado Soros, que los chinos quieren dominar la humanidad. En aquella época a nadie se le ocurría pensar de que un capitalista o una persona que fuese famosa, además, estuviese inventando eh, una enfermedad, ¿no? Ni que un país que quisiera dominar el mundo, ni se les ocurría, porque era habitual, era algo que pertenecía de alguna manera a la cotidianeidad.
Bueno, las medidas fueron, por ejemplo, bueno, terminar en 1918, terminar las clases antes. En 1919, cerrar las escuelas. Cerrar los salones de teatro, los salones de baile, cerrar los cines, acortar, digamos, el cierre de los bares, es decir, en vez de cerrar a la 1 de la mañana, cerraban a las 23. Se desinfectaban los medios de transporte, se desinfectaban todos los lugares públicos. Ahora, la gente seguía yendo a trabajar sin, digamos, a ver, el que tenía que trabajar iba a trabajar, ¿sí? Había otros que, al no necesitar trabajar, bueno, se quedaban en su casa y realmente se quedaban haciendo, en muchos casos, cuarentena, ¿no? Es decir, dejaban de ir a los bancos, dejaban de ir a los comercios. Hay un texto de Tobías, un médico que en 1919 presentó su tesis sobre la gripe española, y igual él relata esto, ¿no? Bueno, y los comercios estaban vacíos, algo así como que, digamos, es lo que está pasando ahora, ¿no? Es decir, bueno, ahora se han abierto muchas cosas, pero bueno, la gente no se anima a ir todavía. Bueno, era algo así parecido. La ciudad era el foco de infección, entonces la gente se iba. ¿Sí? Se iba, muchos se iban al campo, los sectores medios, y se alquilaban una casita en algún pueblo. Acá, por ejemplo, en el caso de Córdoba, se salía de Córdoba, se iban a Río Ceballos, o se iban a sus casas de campo, había muchos que tenían casas de campo, ¿no? Entonces, bueno, esa era una cuestión. Entonces, que es un poco, tal vez uno podría llevar al punto de contacto, ¿no? Cuando apenas suspenden las clases, allá por marzo, bueno, hubo muchos que se quisieron ir hacia la costa, por ejemplo. Yo no sé si ellos querían huir. Yo creo que los que huyeron con el COVID era porque huían de la cuarentena, ¿no? Mientras que los otros, en realidad, los de 1918, 1919, huían de la cuarentena, de la pandemia, ¿no? Eran como cosas distintas. Estas medidas que para, por ejemplo, el diario La Nación eran draconianas en ese momento, cómo van a cerrar los bares, todo ese tipo de cosas, que en este momento, digamos, estaríamos felices de que pase esto nada más, generó también tumultos, ¿no? Es decir, hay una marcha que se hace en 1918, en noviembre de 1918, porque justamente les habían, los bares habían cerrado, cerraban a las 11, cuando en realidad lo tenían abierto hasta la 1, y se hace una marcha de aquellos que eran habitués, ¿sí? A los bares, junto con gente de teatro que no podía trabajar, junto con aquellos que iban a los salones de baile que tampoco podían ir a bailar, y los cines y demás, hacer una marcha que se denomina la Marcha de las Antorchas, ¿no? Que va hasta la casa del intendente al grito de abajo la gripe, arriba el alcanfor, ¿no? Que el alcanfor era una pastilla que se utilizaba para tener un aire fresco. En Córdoba, por ejemplo, o en Salta, entonces esos, digamos, podrían ser denominados, eh, podríamos denominarlos como no anticuarentena, ¿sí? Como los que vemos acá, que también salen y marchan y más, sino podrían ser antimedidas, ¿no? Es decir, bueno, no queremos estas medidas, dennos otras. Pero también estaban aquellos que tenían una visión completamente distinta de cuál era la causa de la existencia de la epidemia, y que eran, por ejemplo, aquellos que veían en la enfermedad un castigo divino, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, en las procesiones que se hacen en las diversas provincias, en las diversas capitales de provincias, se hacen en Salta, se hacen en Catamarca, se hacen en la misma Córdoba, se hacen procesiones para, bueno, se dice en ese momento, ¿no? Bueno, para que Dios perdone nuestros pecados y deje de lanzar este castigo que es justamente la enfermedad, ¿no? ¿Cuáles eran los medios de comunicación? Los medios de comunicación eran los periódicos. Y la mayoría de los periódicos, en la mayoría de los casos, pertenecían a la oposición, y entonces, bueno, ponían mucha carga sobre las medidas que hacían los
que generaban justamente los gobiernos. Pero al mismo tiempo, digamos, estamos hablando de que en algunas provincias, digamos, el 60-70% de la población no sabía leer ni escribir. Entonces no se enteraba de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Esa es otra cuestión del problema de que había en gran parte de la sociedad, había subinformación, ¿no? Ahora, si uno lo trae al COVID, tenemos sobreinformación, porque acá tenemos sobreinformación en el sentido de que aparecen informaciones de todo tipo y en realidad mezcladas con fake news, ¿sí? Que más o menos tiene el mismo, digamos, el mismo resultado que la subinformación, ¿no? Es decir, uno tiene tanta información que no sabe con qué quedarse.